subvenciones de la Generalitat. Entonces, solo se mantiene de las pequeñas aportaciones y pequeños donativos de una serie de personas. Entonces, todas las actividades que hacemos son gratuitas, pero se agradece cualquier pequeño donativo, por pequeño que sea. Fuera hay una cajita y quien lo sienta pues puede dar lo que quiera, ¿vale? Solo para que lo sepáis. También hay unos cuantos ejemplares impresos del programa de este trimestre, pues quien quiera lo puede coger. Y... ¿quieres decir alguna cosa? Pilar es la responsable de la asociación y es la que coordina pues que todo vaya bien, en fin. Bueno, nada, daros las gracias por estar aquí entre todos, que sale hoy, ¿no? Esto, aunque se cuelguen en el futuro en YouTube y tal, venir, el mes que viene, venir igualmente, sois siempre bien recibidos. Después ya os enviaremos los enlaces de las conferencias filmadas. Vale, pues la idea es dar una visión muy sencilla del viaje de nuestra propia alma, nuestro viaje. Y lo hemos dividido en tres partes, en tres conferencias. Una es el viaje, la parte del viaje después de la muerte del cuerpo físico, que es lo que se llama el viaje de la vida post-mortem, después de la muerte, qué es lo que pasa, cómo se producen los estadios finales de la muerte física y luego todo lo que nos han explicado muchos investigadores, científicos, neurólogos, oncólogos y también los testimonios de personas en el camino espiritual que nos explican a través de sus propias experiencias de clarividencia lo que ocurre después de que dejamos el cuerpo físico. Por tanto, hoy hablaremos de esa primera parte de nuestro recorrido vital, que es la vida después de la muerte del cuerpo físico. El mes que viene hablaremos de lo que ocurre antes del nacimiento, antes de que volvamos a nacer como un niño pequeño. No venimos de la nada, no venimos como una seta, venimos de algún sitio y tenemos un recorrido antes de instalarnos en la barriga de nuestra madre. Y venimos de un lugar, y ese recorrido es lo que se llama nuestra vida antes del nacimiento, que empalma evidentemente con la vida después de la muerte. Y en la última clase, en la última conferencia, vamos a hablar de lo que se llama el plan del alma, el propósito del alma, que es cuando estamos en los mundos sutiles, sin cuerpo físico, siendo el alma, viviendo como el alma, aquellos planes, aquellos proyectos que cada uno de nosotros se proyecta, hace un delineamiento en forma de, simbólicamente, el libro del plan de nuestra alma, y eso es lo que traemos como plan para la siguiente encarnación. De manera que cada uno de nosotros aquí viene con unos planes para aprender en esta vida ciertas lecciones, verse con ciertas personas, nacer de ciertos padres, a veces casarse con cierta persona. Todo esto, el plan ya, el alma lo ha planificado. Por supuesto, el alma no planifica todo, pero planifica ciertos eventos importantes. Y esto lo veremos en la última conferencia,
que se llama el propósito o plan del alma. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos dicho hasta ahora? Bien, pues entonces, hoy vamos a hablar sobre la vida después de la muerte, del cuerpo físico. Este es un tema muy importante porque está claro, no solo a lo largo de nuestra vida vamos viendo personas que mueren, que fallecen, sino que nosotros mismos un día tendremos que enfrentarnos a nuestra propia muerte. Y no tiene por qué ser esa muerte cuando tengamos 92 años. Puede ocurrir en cualquier momento. Hay niños que se mueren, adolescentes que se mueren, gente adulta que se muere, de todas las condiciones, de todos los niveles sociales, de todo tipo de inteligencias, todo el mundo se muere. Y ese es una experiencia por la que tenemos que pasar todos nosotros y podemos hacer dos cosas en la vida, o hacer como el avestruz, hacer un agujero, meter la cabeza y pensar que, bueno, pues que no tiene ninguna importancia y ese tema, pues bueno, cuando llegue el momento ya lo solucionaremos. Con lo cual, normalmente esa actitud conlleva que la persona tenga siempre miedo, terror. Terror porque no es una situación que enfrenta. Y luego está la otra actitud de la persona que dice, bueno, pues esto es un hecho inevitable, todo el mundo muere, deja el cuerpo físico, se descompone, va al cementerio o lo creman, pero ahí acaba todo, o hay algo más. Pues la persona que se hace esas preguntas, pues empieza poco a poco a investigar, a leer testimonios, a leer investigaciones de científicos, ¿no? Y bueno, entonces empieza a encontrarse, si empieza a estudiar este tema, que hay mucho más de lo que ven simplemente nuestros ojos físicos. Bien, lo primero es acudir a los testimonios. Testimonios que cada día se están haciendo más estudios realizados por médicos, sobre todo, ahora hablo de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de oncólogos, sobre todo oncólogos que están continuamente en contacto con la gente que se muere, de adultos y también de niños, ¿no? Entonces, en todo el mundo, durante hace ya muchos años, están surgiendo muchas investigaciones rigurosas sobre el tema de la muerte. Entonces, tenemos varios tipos de testimonios. Tenemos, primero, los testimonios que se llaman DECM. Significa, lo sabéis todos, ¿no? Lo que es la ECM. Sí, pero debe ser la única, porque en general... Las ECM son experiencias cercanas a la muerte. No es un misterio. Experiencias cercanas a la muerte. Estos testimonios han sido recogidos por muchos médicos y sobre todo oncólogos en los que ha habido muerte clínica. La persona tiene un paro cardíaco en el quirófano o en un accidente, el corazón se le para durante unos minutos hasta un límite, 10, 15, 20 minutos incluso, y las personas, muchas de estas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuentan una serie de cosas, vivencias que han tenido, que luego han comprobado los investigadores que demuestran que esa persona o esas personas han salido en conciencia
fuera de su cuerpo físico, a veces han visitado lugares, se han enterado de conversaciones a distancia y se ha dejado a los investigadores con la boca abierta porque sus testimonios han demostrado que esa persona o personas realmente salieron de su cuerpo físico, vivieron una experiencia que no culminó porque la persona cuando llega a determinado punto de su recorrido fuera del cuerpo físico, esa persona entiende o le dicen que no ha llegado su momento y que tiene que volver a su cuerpo físico. La persona de repente entra en su cuerpo físico, se despierta, pero se acuerda de todo lo que ha vivido fuera de su cuerpo. Luego tenemos testimonios de personas moribundas que les queda poco tiempo para morir, y hay testimonios recogidos por investigadores en los que estas personas, pocos días antes de morir, reciben como informaciones, reciben la visita de seres queridos, muchas veces familiares o guías de luz, seres de luz, en los que les dan informaciones sobre lo que se van a encontrar después de morir. Y el motivo de que les expliquen estas cosas es para que no tengan miedo a la muerte. Luego tenemos testimonios de niños que recuerdan sus vidas anteriores, que luego las han confirmado y corroborado con los registros, con los domicilios de las familias anteriores, y esto lo han comprobado y es cierto. De manera que hay niños que de manera espontánea, niños pequeños, recuerdan vidas anteriores. También hay testimonios a veces de personas que han fallecido hace un tiempo y esas personas, pues, por lo que sea, a personas que todavía están aquí en el cuerpo físico, en el mundo físico, les explican y les dan informaciones sobre lo que hay en el otro lado. Normalmente ese tipo de informaciones vienen para que la humanidad, poco a poco, a través de estos testimonios desde el otro lado, la humanidad vaya cambiando sus creencias y sobre todo vaya eliminando el miedo y el terror a la muerte. Y por último tenemos los testimonios de personas que están en el camino espiritual, que meditan, personas muy entregadas a la vida espiritual, y estas personas, a través del desarrollo de cualidades internas, de ciertas facultades internas como la clarividencia o el despertar del tercer ojo, estas personas, pues, en determinados momentos son capaces de investigar diversas situaciones del mundo sutil, de los mundos internos, de los mundos donde están las personas que ya han dejado el cuerpo físico. De manera que cada vez hay más, y esto es muy alentador, hay más testimonios de investigadores rigurosos. No hablamos de personas descerebradas, ¿no? Hablamos de psiquiatras, de psicólogos, de oncólogos sobre todo, personas muy rigurosas y que utilizan el método científico. Y esto es muy alentador porque, como todos sabemos, la ciencia será la que cada vez más irá ayudando al despertar de la conciencia de la humanidad. Las religiones ya tuvieron su momento, pero ahora le toca el tema a la ciencia. Y la ciencia, con su método científico tan riguroso, pues será la que irá ayudando cada vez más al despertar de la humanidad. Bien, entonces, continuando con el tema de la vida después de la muerte, y vemos que cada vez hay estudios más rigurosos, testimonios basados y comprobados
cientos y miles de veces, entonces vamos a ver qué es lo que nos suelen decir todos estos investigadores sobre la vida después de la muerte. ¿Qué ocurre poco antes de que la persona fallezca? ¿Qué es lo que suele, cuando dice el médico, esta persona ha fallecido? Y extiende su certificado de defunción. Lo que suelen ver los clarividentes y ese tipo de personas es que pocas horas antes del momento de fallecer, todas las fuerzas vitales se van recogiendo de todas las extremidades y se van poco a poco centrando en el corazón. Ellos ven un foco de luz en el corazón y la persona empieza a sumirse en una especie de estado de paz interior y estado sobre todo de paz. Por eso es tan importante que cuando se utilizan fármacos en los últimos estadios de la vida humana, se utilicen fármacos para reducir o eliminar el dolor, pero no para eliminar la consciencia. Es muy importante, importantísimo, mantener la consciencia en los últimos instantes de nuestra vida en el cuerpo físico, en el mundo físico. Por supuesto, eliminar el dolor, pero no que nos dejen caos y consciencia con los medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando esta transición, esta salida del cuerpo físico hacia los mundos superiores se hace con consciencia, esto puede representar una pequeña iniciación para el ser humano. Es una de las experiencias más grandes que puede tener un ser humano cuando hace esa transición con plena consciencia. De manera que las fuerzas vitales se reúnen en el corazón. Muchas veces la persona, horas antes, o incluso días antes, puede llegar a ver seres queridos que vienen como a darle el recibimiento, y eso no son alucinaciones. Cuando dicen, es que ha venido mi madre a buscarme, o ha venido mi amigo, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Esto no son alucinaciones, porque a medida que se apagan los sentidos físicos, se despiertan los sentidos sutiles. Y esto es natural. A medida que se apagan los sentidos de un mundo, el físico, se despiertan los sentidos de los mundos superiores. Entonces, todas las fuerzas vitales se reúnen en el corazón, la persona entra en un estado de paz interior y el hilo de vida que siempre tenemos anclado en el corazón y que siempre está anclado porque es lo que nos permite seguir viviendo, porque nuestra alma, nuestro ser inmortal, va bombeando continuamente la vida a través de ese hilo de energía que se llama el hilo de vida, anclado en el corazón. Mientras ese hilo no se rompa, no se desangre del corazón, el cuerpo sigue teniendo vida, existencia. Pero llega un punto en el que ese hilo de vida, ese cordón de plata, se rompe. Pero no es que se rompa de cualquier manera, sino que, según los clarividentes, siempre asisten
a todo ser humano uno o dos ángeles especiales de una categoría débica o angélica especial que atienden a los seres humanos en esta situación antes de morir. Se les llama en la tradición ancestral los ángeles de la faz resplandeciente. Estos uno o dos ángeles son los encargados de cortar el cordón de plata. Y lo cortan solo cuando es el momento kármico de cortarlo. De hecho, los ven, los clarividentes, los ven minutos antes o incluso horas antes, esperando la orden desde arriba para cortar el cordón de plata, acompañando al difunto, a la persona que va a morir. En determinado momento exacto, se les ve que reciben una orden y es la orden para cortar el cordón de plata, y lo cortan. A partir de ese momento, deja de haber conexión entre el cuerpo físico de nuestra alma y el cuerpo físico, entra en descomposición. Se ha muerto. A partir de ahí ya no hay posible entrada de nuevo en el cuerpo físico, como en las experiencias cercanas a la muerte. En estas experiencias, el cordón de plata todavía no se ha roto. En el momento que se corta el cordón de plata y se desancla el hilo de vida, ya no es posible volver a entrar en el cuerpo físico. Es el momento en el que se produce la relajación de esfínteres, ¿no? Sería ese momento en el que el corazón se para sí. completamente y a partir de ese momento tenemos los síntomas catalogados por la medicina del proceso de muerte. A partir de ahí el cuerpo empieza a dejar la temperatura y se empiezan a dar todos los síntomas del comienzo de la descomposición, en el que el cuerpo empieza a disolver todos sus agregados, sus partículas atómicas, y cada una empieza a volver al seno de la madre naturaleza. Bien, entonces, a partir de ese momento, antes de que los ángeles de la faz resplandeciente corten el cordón de plata, normalmente la persona hace lo que se llama una revisión de su vida. Hace una revisión de su vida. A veces, en muchas experiencias cercanas a la muerte de la persona, también hace una revisión de su vida. Es un mismo fenómeno que se da en las dos situaciones. Y siempre se produce antes del corte del cordón de plata. La persona revisa su vida desde ese momento hasta el momento del nacimiento en orden inverso. Y la persona va haciendo un recorrido por toda su vida, por todas sus experiencias, en el que su consciencia se focaliza sobre todo en aquellas situaciones que ella produjo, en el que otras personas se sintieron felices, alegres y también desdichadas. La persona siente en su propia carne, a nivel psicológico, las alegrías que causó a las demás personas y también los sufrimientos que generó. Y eso la persona lo siente en su consciencia. Y eso tiene, evidentemente, suponemos, tiene una finalidad pedagógica. Simplemente que vivamos en nuestra carne lo que hacemos a los demás en la vida y que sepamos que tiene consecuencias, que todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Generan alegría o generan sufrimiento a los demás.
Una vez se hace esa revisión, es una recapitulación de la vida y un examen de conciencia, hay personas que depende de su cultura o su religión, las personas dicen que se ven ante un tribunal de seres de luz, de seres amorosos, angelicales, y que simplemente están acompañándola a la persona para que no tenga ningún miedo y que simplemente están presentes con ella haciendo esa revisión y recapitulación de su vida. Y dicen que es como un tribunal. Pasado lo cual, entonces, la persona se suele sumir en un estado de inconsciencia, de sueño profundo, que dura varias horas. Normalmente menos de 24 horas. En el que la persona está profundamente dormida. No tiene consciencia. Cuando la persona entonces despierta, imaginaos que ahora estamos aquí, nos entra el sopor, nos dormimos y nos despertamos en otro lugar. ¿Cuál es la reacción normal? Bueno, pues es una reacción normal como de asombro, ¿no? Caramba, si yo estaba aquí durmiendo, ¿no? Y me he despertado y ahora estoy en otro sitio, en otro lugar, con otras personas, ¿no? La reacción normal es una reacción de asombro, porque se va un tipo de entorno y de ambiente y nos despertamos en otro tipo de ambiente. Ese nuevo tipo de ambiente en el que despertamos es lo que se llama en las tradiciones orientales kama loka. Todos los textos de Oriente, hinduistas, budistas, los budistas hablan del Vatotodol. Kama loka es un término sánscrito que significa es ese lugar que está en el mundo inmediatamente superior al mundo físico, que es el mundo astral o el mundo emocional, y es una zona especial de ese mundo astral a la que van todas las personas que ya han dejado el cuerpo físico. Es una zona protegida por grandes devas, por grandes ángeles, en el que están solamente las personas que ya han dejado el cuerpo físico. Entonces la persona despierta en kama loka, pero esta región del mundo astral pues no es la misma para todas las personas. Igual que no es lo mismo pues estar en España, que estar en Burundi, que estar en Nueva York o que estar no sé, en Oceanía. No, no es lo mismo. Hay diferentes esferas o diferentes zonas dentro del kama loka. ¿En qué zona o en qué esfera entramos o empezamos a tener experiencias en kama loka? Pues dependiendo de lo que ocurre cuando se reorganiza nuestro cuerpo astral después de morir. Hay un evento misterioso, y es que cuando dejamos el cuerpo físico y nacemos en el mundo astral, nuestro cuerpo astral sufre una modificación. Y entonces toda la materia, la sustancia de nuestro cuerpo emocional se empieza a reordenar por capas. Como las películas. Se empieza a reordenar como capas y la capa más sutil, más pura, se queda hacia el interior y la capa más externa, más densa, más tosca, se queda hacia el exterior. Y así se reordenan las 7 capas de nuestro cuerpo astral. De manera que
la persona se pone en contacto con la capa astral más externa, que corresponde a una esfera o una zona del Kama Loka. Entonces, después del reordenamiento de nuestro cuerpo astral, la persona, dependiendo del tipo de emociones, de deseos, de pasiones que tuvo durante la vida física, así se reordena justamente su cuerpo astral, su cuerpo emocional. Si la persona tuvo durante su vida todo tipo de deseos desordenados, todo tipo de pasiones que ya no tenemos ni que nombrar, ¿no? Pues la persona entonces se pone en contacto con esa capa de su envoltura astral y empieza a tener conciencia de esa zona, de esa esfera del Kama Loka. De manera que, dependiendo del tipo de calidad de las emociones, de los deseos y los sentimientos, la persona entra en contacto con esa esfera, con esa zona del Kama Loka. En general, la vida en Kama Loka es muchísimo más feliz y más libre y mejor que la vida en el mundo físico. En general. Hablamos de las personas comunes y corrientes. Si hablamos de personas muy primarias o personas que salen en los telediarios, pues entonces las personas viven entonces en esa esfera astral de la que hablan todas las tradiciones, en el que hay sufrimiento, hay mucho dolor, porque la persona ha generado mucho dolor a los demás. Entonces, esa última envoltura del cuerpo astral, una vez se ha reordenado, poco a poco se va desgastando. Y llega un tiempo que esa envoltura exterior se desgasta y entonces la persona se pone en contacto con la siguiente envoltura más sutil y por tanto empieza a vivir y a tener experiencias en la siguiente zona o esfera del mundo astral de Kama Loka, que va a ser mejor, más luminosa, más sutil, mejor, en definitiva. ¿Cuánto tiempo dura una envoltura, más o menos, en comparación a la vida? Una envoltura depende de cada persona. Depende del tipo de emociones, deseos, pasiones que haya tenido esa persona. Una persona en general, con una vida sencilla, sin grandes deseos, grandes... Común y corriente como nosotros. ¿Cómo me parece a nosotros? Pues normalmente el paso por el Kama Loka suele ser breve, puede durar muy pocos años. Pueden durar 2, 3, 5, 20 años. Es muy poco, muy poco. ¿Pero el Kama Loka completo o solo una capa? No, el Kama Loka completo. De manera que el paso por el Kama Loka, que es lo que antiguamente los primitivos cristianos conocían como el purgatorio, entendiéndolo correctamente, pues la persona normal y corriente está una serie de años en Kama Loka, haciendo pues muchas cosas en general, constructivas y positivas, que no podía hacer en el mundo físico. Porque, por ejemplo, allí no hay desempleo. En el mundo astral no hay paro, porque allí no necesitamos comer. En Kama Loka no necesitamos comer, porque el cuerpo astral absorbe las partículas de vitalidad del sol. Allí no tenemos que tampoco ir de shopping a las tiendas y gastarnos los euros, porque allí, en el plano astral, en Kama Loka, lo que pensamos toma forma automáticamente, con lo cual la gente puede vestirse con solo pensar en un vestido de Zara y que le guste. Porque en el plano astral el pensamiento toma automáticamente forma.
Allí tampoco tenemos que gastarnos euros en aviones, porque la gente se desplaza en el plano astral con el pensamiento. Allí donde uno quiere estar, está. Porque ya no tenemos la barrera densa y limitada del cuerpo físico. El pensamiento es lo que nos guía. Y es posible que, por caso que yo me muero al salir de aquí, Sí, y hago mi circuito hasta que llego a Camalca. sí. Y es posible que yo me encontrara con alguien que ha estado en mi vida, que ya no está en este plano físico, que ya ha pasado ya. Uno, cuando deja el cuerpo físico, se encuentra con aquellas personas que ya han pasado antes que uno al Kamaloka. ¿Estamos? Uno allí no se encuentra. Dejamos un mundo y una serie de relaciones y personas y entramos a relacionarnos con otro mundo diferente, con otro tipo de personas. Pero no nos relacionamos con todo tipo de personas. Igual que yo aquí no me relaciono con todo tipo de personas. Yo aquí escojo mis amigos y mis amigas. Lo mismo ocurre en Kamaloka. Uno se relaciona con aquellas personas con las que tiene similitud de vibración y tiene una simpatía energética. De manera que uno se encuentra con aquellas personas que ya han pasado al otro lado, como nosotros, pero con las que tenemos afinidad, evidentemente. Solo con las que tenemos afinidad. De manera que allí las personas, cuando ya no tienen la limitación del cuerpo físico y no están sujetas a las tremendas limitaciones que impone la materia, como el alimento, el vestido, pues las personas se pueden dedicar libremente a hacer muchas cosas que les gustan. Entonces, el que es médico, el que es la enfermera o que es sanador, pues se dedica, por ejemplo, con más ahínco a cuidar y ayudar a la gente que a lo mejor ha entrado en el mundo astral y que tiene miedo, no comprende lo que le pasa, está desubicado. Estas personas necesitan atención. La persona que es un científico pues se dedica a investigar pues, las leyes de la naturaleza, en los mundos sutiles, de manera que la persona, mientras está en el Kamaloka, hace actividades, estudia, aprende. Y a medida que se van disgregando las envolturas más externas de su cuerpo astral, va subiendo a zonas del Kamaloka, a esferas del Kamaloka, cada vez más luminosas y más sublimes. Hay una película que yo la recomiendo, que no es que sea para mí, verdad, 100%, pero da una idea un tanto aproximada de lo que ocurre en este proceso del Kamaloka, que se llama Nuestro Hogar. En portugués se llama Nosso Lar y la podéis encontrar en el YouTube. Se llama Nuestro Hogar. Yo os la recomiendo porque es una película muy interesante. ¿Es brasileña? Sí, es brasileña. Creo que aquí El director es brasileño. la comercializaron con otro nombre en español. No era Nuestro Hogar, pero La sí, ciudad astral, o sí, que algo se llama, así, algo así. el título en YouTube para encontrarlo se llama Nuestro Hogar o Nosso Lar en portugués. Entonces la persona pues está un tiempo ahí en el plano astral haciendo una serie de años, normalmente no muchos años, y una vez que llega a las esferas más sublimes del Kamaloka, bueno, resulta que llega al final de su estancia en Kamaloka, porque todas las energías que tenía a nivel emocional, a nivel de los deseos, a nivel de las pasiones, pues poco a poco se han ido consumiendo, se han ido transformando y al final la persona pues ya no tiene nada que transmutar. Y entonces se muere. La persona entra en un
en un estado de conciencia que se llama la segunda muerte. La persona entonces se sume en ese estado, está durante poco tiempo en profunda inconsciencia, como le pasó cuando dejó el cuerpo físico, y entonces la persona, después de unas horas, despierta. Ha abandonado su cuerpo astral, su cadáver ya astral, que se irá descomponiendo lentamente en el plano astral, como está ocurriendo ya con el cuerpo físico y el cuerpo etérico, energético, y la persona se despierta entonces en lo que se llama el Devacán. El Devacán es un término sánscrito que viene a ser como el término que utilizaban los cristianos primitivos, el cielo. Viene a ser como el mundo celeste. Entonces la persona se despierta en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo físico ni con el mundo astral. Un mundo de absoluta felicidad. De una felicidad más allá de las palabras humanas. El ser humano, en el Devacán, utiliza cada pensamiento noble que tuvo, cada aspiración, cada gesto bueno que tuvo en la vida. Todo eso allí en el Devacán se amplifica. Todo eso se lleva a la máxima culminación. De manera que la persona vive todo el tiempo en el Devacán en un estado de suprema felicidad. Esto dicen algunas tradiciones sagradas que tiene un motivo. Y es para reflexionar. Yo lo lanzo. Y es que el artífice de toda la creación, sabiendo que la vida en el mundo físico es muy dura, que para el alma es muy duro tomar un cuerpo físico porque está sometida al alma a unas tremendas limitaciones, con la vida en el Devacán, el Ser Supremo compensa a los seres humanos. Los compensa. ¿Por qué? Porque normalmente la vida en el Devacán suele durar entre 1000 y 1500 años terrestres. Según todos los clarividentes y sus investigaciones, la estancia en este mundo celeste dura entre 1000 y 1500 años de la Tierra. Aquí vivimos 40, 60, 70, 80 años. Y luego tenemos un estado de conciencia, de una felicidad que está más allá de la imaginación humana, en el que vivimos entre 1000 y 1500 años. Pero las personas se reencarnan muchas veces antes de ese tiempo terrestre. Hablamos de la humanidad normal. La humanidad normal y corriente en general, el ciclo del Devacán es entre 1000 y 1500 años. ¿Y cuánto se tarda en reencarnar? Normalmente entre 1000 y 1500 años. Ese es el ciclo normal para la humanidad normal y corriente. Es una manera de compensar en la vida física el estar sometido o sometida a estas formidables limitaciones de la conciencia de nuestra alma. Entonces, ¿qué ocurre en el Devacán? En el Devacán, todas esas
ideas, esos pensamientos, esos deseos, todo eso se lleva a la máxima culminación. Durante ese periodo, el ser humano transforma todos esos ideales, esas aspiraciones, esos sentimientos, los transforma en cualidades, poderes y talentos internos. Por tanto, es un periodo de asimilación. En la vida física sembramos y luego tenemos que recoger. En el Devachan lo que hacemos es recoger todas esas semillas y todas las semillas positivas que hemos tenido durante la vida física, entonces se amplifican, se meditan, se maduran y la mayoría de ellas se transforman en cualidades o talentos para la próxima encarnación. Por eso es importantísimo, nos dice el Devachan, porque es un periodo necesario en la vida de los seres humanos para asimilar y destilar toda la esencia de las experiencias de cada vida física. Por tanto, es una zona dentro del mundo mental inferior, dentro de los 4 subplanos del plano mental, especialmente protegida también por grandes devas, por grandes seres angelicales, en el que no puede entrar, no puede existir ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de dolor psicológico. Es una experiencia continua de felicidad, de beatitud y de alegría más allá de lo que podamos concebir. Una vez que pasan todos estos años, hablamos para la humanidad normal y corriente, entre 1000 y 1500 años, esto está muy bien descrito en las cartas de los maestros Kutumi y Moria a Sinet, ahí se explica, ellos se extienden mucho sobre este tema y todos estos datos los dan ahí con mucho lujo de detalles. Lo digo para tu interés. Entonces, una vez que se pasa este tiempo, entonces la persona vuelve a caer en la inconsciencia, porque ya ha terminado de extraer y destilar toda la sabiduría que tenía que destilar de las experiencias de la vida física. Y entonces la persona experimenta la tercera muerte, que es desechar también su cuerpo mental, su mente, su cuerpo mental, y entonces el alma despierta en su propio mundo. El alma despierta en su propio mundo. Si aquí tenemos el mundo físico, con el cuerpo físico, aquí tenemos el mundo emocional o el mundo astral, y aquí tenemos lo que llamamos el cuerpo mental o la mente, aquí tenemos el alma, lo que somos. Somos el alma, somos la esencia, somos un ser inmortal, pero que para obtener todas las experiencias de los mundos inferiores al suyo, tiene que construirse 3 cuerpos, 3 vehículos, 3 ropajes, porque el alma solo puede experimentar las experiencias de su propio mundo, pero para tener las experiencias de los 3 mundos inferiores al suyo, el mundo de la mente, el mundo mental, el mundo emocional o astral o el mundo físico, necesita construirse unos vehículos, unos cuerpos que estén en contacto con esos mundos, con esas vibraciones. Es lo que se llama upadis en sánscrito. Por tanto, somos el alma que se construye 3 cuerpos.
3 vestiduras de una calidad diferente y distinta. El alma se construye un cuerpo mental, un cuerpo emocional y finalmente se construye un cuerpo físico. En el proceso post-mortem, en el que iniciamos el proceso inverso, en el que el alma empieza a recoger todas las experiencias destiladas de la última vida física, el alma empieza a eliminar el cuerpo físico, eliminamos el cuerpo astral y finalmente eliminamos el cuerpo mental. Y el alma entonces se despierta en su propio mundo. Y nosotros comprobamos, experimentamos que somos una esencia divina. Un ser que está más allá de nuestra imaginación. Y eso lo experimentamos después de dejar los 3 mundos, los 3 cuerpos. Cada ser humano, entonces, cuando vuelve aquí, experimenta que es un fragmento de la divinidad misma. Somos dioses y diosas en nuestro mundo, en el mundo espiritual. Y el alma, durante un tiempo, tiene esas experiencias. Pero el alma tiene que continuar su viaje. El viaje que la llevará de nuevo hasta el mundo físico. ¿Para qué? Para gradualmente lograr todas las experiencias, lograr la culminación, el control, lograr hacerse dueña completamente de los 3 mundos. ¿En qué casos las reencarnaciones son más seguidas en el tiempo? Las reencarnaciones en el tiempo son más rápidas en el caso de las personas muy poco evolucionadas, porque tienen poco que cosechar, o en el caso de las personas muy evolucionadas. En el caso de las personas muy evolucionadas, o que están ya siguiendo conscientemente el camino espiritual, muchas de ellas son capaces de renunciar al devacán, a una felicidad merecida, y son capaces de renunciar para encarnar rápidamente, en un nivel inferior de lo que hizo Buda renunciando a la felicidad del nirvana. De manera que las personas muy poco evolucionadas encarnan más rápidamente porque es que tienen pocas experiencias para poder asimilar al alma y darle al alma. Pues decíamos que la estancia en el devacán, en el mundo celeste, para el término medio de la humanidad son entre 1000 y 1500 años. Porque hablamos en general para la humanidad, no para los casos especiales. Es que el maestro, cuando vino la última vez en la conferencia que dio, hablaba de una cantidad de encarnaciones increíbles. No sé si ahora 200 o un número muy, muy alto de encarnaciones. Sí, pero no te preocupes, mujer. No estoy preocupada. No estoy preocupada. Tenemos todo el tiempo Del mundo. por delante porque lo que sí está asegurado es, digamos, el éxito. Es decir, que todos nosotros, todos los seres humanos, llegaremos un día a la culminación de nuestra humanidad y que traspasaremos el umbral de la humanidad y seremos algo ya mucho más que humanos, eso ya está asegurado. Para todos. No hay nadie que se quede fuera. Os lo puedo asegurar. Nadie se queda fuera. Pero el tiempo en el que uno llega a esa condición, a ese estado,
Eso solo lo decidimos nosotros. Entonces cada uno pues puede, según su libre albedrío, que es lo más sagrado que existe en el cosmos, el libre albedrío de cada criatura viviente, que ni siquiera el Ser Supremo interfiere, cada uno decide su paso. Pero que todos llegaremos un día a tener plena conciencia de que siempre hemos sido un ser divino, en un proceso en el que hemos tenido que aprender a desenvolvernos dentro de los mundos de la materia, dentro del mundo mental, el mundo emocional y el mundo físico, para convertirnos en maestros y maestras de esos tres mundos. Eso un día todos lo experimentaremos. El cuándo depende de cada uno. La diferencia entre alma y espíritu, ¿podrías aclararla un poco? ¿Entre? Alma y espíritu. Y luego, cuando el alma llega al plano del alma, desde el punto de vista del Advaita, se funde en el todo, o en el espíritu, dile como quieras. Entonces, ¿podríamos dejar de pensar en ese alma como algo diferenciado del resto? Y por tanto, cuando volvemos, ¿no es la misma? O, no sé si me explico. Sí. Vale. La diferencia entre alma y espíritu solo se merece otra conferencia entera. El espíritu está todavía más allá de nuestra alma. Nosotros esencialmente somos una chispa de Dios mismo, con todas sus capacidades y con todos sus poderes internos. Esa chispa divina o mónada tiene que lograr la maestría completa de todos los mundos inferiores al suyo. Y para eso necesita crearse, con la ayuda de los grandes devas, los ángeles solares, un alma. Así que eso todavía nos queda demasiado lejos. El alma para nosotros es lo más elevado. Pero que sepamos que todavía somos mucho más que el alma. ¿De acuerdo? Lo que tú decías de las tradiciones del Vedanta Advaita, la consciencia del ser humano no se puede fundir completamente con la divinidad, con el Ser Supremo, sino que va experimentando paulatinamente diferentes estados de consciencia de unión con la propia divinidad. Y esos estados de unidad con la propia divinidad es un camino infinito, infinito, en el que no perdemos nuestra individualidad, jamás, jamás. Marta, María José, Isaac, seréis eternamente vosotros. Seréis únicos e irrepetibles, como todos nosotros. Pero llegará un punto en el que no tendréis esa conciencia separatista que tienen las pequeñas personalidades humanas. Sentiréis que solo existe la unidad, el alma universal. Entonces, se pierde el pequeño concepto de personalidad separada de los demás. Pero se conserva eternamente la individualidad. Por tanto, lo del Vedanta Advaita hay que explicarlo adecuadamente. Uno no se funde con la divinidad. Jamás. Esa fusión con la divinidad es progresiva, gradual y infinita, eterna. No hay fin.
Pero Marta seguirá siendo Marta, Isaac, Isaac y la Ilma. Bien, vamos a seguir. Entonces, el alma, después de la tercera muerte, desecha el cuerpo mental, se despierta en el mundo mental superior, esto es el mundo mental inferior, el mundo causal o el mundo mental superior, que es donde están ubicadas todas las almas humanas, en los tres subplanos superiores del plano mental, y ahí están todas las almas humanas. Aproximadamente 60.000 millones de almas humanas. No somos 8.000 millones. Cuando decimos 8.000 millones de almas humanas, son las que en este momento tenemos cuerpo físico. Pero los otros aproximadamente 52.000 millones están repartidas, están viviendo en el plano emocional, en Kamaloka, están en Devacán y están en el plano del alma. En el conjunto de estos 4 mundos tenemos todo el total de las almas humanas. Y somos las mismas almas las que estamos viniendo y regresando. No se crea un alma para cada ser humano. Somos las mismas que estamos viniendo durante cientos y cientos de vidas, siendo los mismos pero con un aspecto diferente. Por tanto, este proceso que hemos visto, que es la primera parte de este ciclo, desde que dejamos el cuerpo físico, se puede representar muy bien a través de este gráfico. Este gráfico ejemplifica muy bien lo que hemos dicho en esta conferencia. Y luego pasaremos a las preguntas. Mirad, la persona nace, aquí se produce el nacimiento. Tenemos un bebé y dice, ¡ay, qué bonito! Ha nacido un bebé. Entonces, el niño ese pues pasa por las diferentes etapas de la vida, la niñez, la juventud, la parte adulta y la parte ancianidad. Y esa persona anciana llega a un punto que entonces muere. Cuando muere el cuerpo físico, entonces pasa al otro lado, que no es físico. Entonces se produce la recapitulación, el examen de conciencia, se produce el corte del cordón plateado y la persona se despierta en Kamaloka, lo que es el purgatorio de los cristianos. Ahí está una serie de años, pocos en general, luego está en el Devacán, el mundo celeste, durante 1500 años, hasta que cuando se consumen todas las energías que hay en el mundo mental, en el mundo celestial, entonces la persona tiene que volver de nuevo a encarnar y lo que hace es revertir entonces el proceso. Y igual que en esta parte del circuito empezó a quitarse y a descartarse las vestiduras, dejó y abandonó el cuerpo físico, dejó el cuerpo emocional y dejó el cuerpo mental, cuando llega a esta fase entonces tiene que iniciar el sendero de regreso y entonces tiene que construirse de nuevo con la ayuda de los devas, de los ángeles, con su gran ayuda, construirse de nuevo otros 3 cuerpos, otras 3 nuevas vestiduras, otros 3 nuevos vehículos que serán los cuerpos nuevos para la siguiente encarnación. Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos asimilado en el Devacán, teniendo más cualidades, más talentos, más virtudes, siendo mejores en cada encarnación. No existe la vuelta atrás. Volveremos a la Tierra. Claro. Nuestra escuela es Pues Nuestra escuela es la Tierra. Hemos ido subiendo, hemos ido aprendiendo y mejorando, evidentemente. Pero si bajamos a la Tierra, igual volvemos a perder. No, no perdemos porque cuando uno nace en la siguiente encarnación, ha aprendido y ha asimilado lo de sus vidas anteriores y lo de su vida anterior.
Y eso son lecciones aprendidas para el alma. De manera que en la siguiente encarnación, el alma se hace sus planes, tiene sus propósitos, se diseña unas lecciones. Y eso es lo que veremos en la última charla de diciembre. De manera que en la siguiente encarnación estará en mejor posición el alma. Porque en cada vida, en cada encarnación, somos un poco mejor. No existe la involución, no existe. Solo existe la evolución siempre hacia adelante. Por eso, en algunas tradiciones, que es un error, dicen el ser humano se puede reencarnar en un bicho. Esto no es cierto. No es cierto. Porque el ser humano siempre va hacia adelante. Perdón. Y si viene a la Tierra y es una mala persona, como hay muchas hoy en día, ¿qué ha pasado? Mientras ha pasado por todo esto, ¿no se ha mejorado? Bueno, es que en esta escuela no todo el mundo estamos en la misma clase. En esta escuela estamos viviendo juntos universitarios, unos pocos, gente que hace bachillerato superior, gente que está en las clases de bachillerato de primero a cuarto, luego gente de ESO, y gente de primaria, y gente que está en el parvulario. En esta escuela estamos todos juntos. Y hay almas de diferente grado de evolución. Hay almas muy jóvenes, con pocas experiencias, y almas muy maduras con muchas experiencias. Y estamos todos juntos aquí. Imaginaros una escuela en la que están todos los alumnos revueltos. Esto es lo que pasa. Entonces hay que entender que no toda la humanidad está en el mismo estado evolutivo. Convivimos y estamos en la escuela almas muy jóvenes, que decimos personas muy primarias, primitivas a nivel de consciencia, personas normales y corrientes, personas espirituales y personas que destacan por encima de todos los seres humanos. Y todos estamos en la misma escuela. Y de aquí se derivan muchos problemas. Por eso hay que entender el momento que vive la humanidad desde el punto de vista de la evolución de las almas humanas. Que parte del problema que vive hoy en día la humanidad viene de esta situación. Cuando dices almas primitivas, ¿qué significa? ¿Que no han tenido muchas vidas? Claro, que han tenido muy pocas vidas. Son almas más jóvenes. Al tener pocas vidas, han tenido pocas experiencias todavía. Y tendrán muchas experiencias al cabo de muchas más vidas. Normalmente, la persona que tiene valores, la persona que es responsable, la persona que tiene una conciencia clara de lo que es el bien y lo que es el mal, la persona que tiene una conciencia clara de que las causas que ponemos en movimiento en la vida tienen consecuencias para los demás. Esa persona es un alma que ya tiene muchas encarnaciones. No hay que enseñarle eso. La otra persona que tiene muy pocas vidas lo tiene que aprender todavía. ¿Y cómo lo aprenderá? A través del dolor y el sufrimiento. A través de la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto, la ley del karma, lo que hace es la guía segura para los seres humanos para entender qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que evitar. Si yo tengo un fuego y yo desconozco las consecuencias del fuego y pongo la mano y me quemo, caramba, retiro la mano y yo ya sé que no puedo poner la mano en el
pero he tenido que aprenderlo. Entonces, todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Y todos estamos en una diferente etapa de evolución como almas. Y todos tenemos un determinado número de vidas que ya hemos vivido. Pero es que no todos llegamos al mismo tiempo a esta escuela. No. No llegamos todos el mismo día. No. Ha habido alumnos nuevos que se han incorporado a los cursos más tarde. Pero están aquí. Una preguntita. Y estamos todos en el mismo barco. Si yo estoy sentada en un sofá y, por ejemplo, es la tontería mía, y veo a mi padre que está fallecido ya hace muchos años, ¿qué es esto? Normalmente, Representa a mi padre. sí, es un caso frecuente, Sí. Frecuente. Frecuente porque me lo han explicado ya muchas personas. Normalmente es una prueba para la persona interesada para que abra su conciencia y que entienda de que la muerte no existe. De que la muerte simplemente es un proceso de quitarnos vestiduras, quitarnos de encima cuerpos de materia. Entonces, las personas, cuando todavía no ha pasado muchísimo tiempo, a veces sí, a veces incluso muchos años, pues la persona entonces hace como un esfuerzo, un contacto, para mostrarle a esa persona querida normalmente, o a la familia, que esté tranquila, que sepa que con la muerte no acaba la vida del ser humano, no acaba, sino que simplemente es entrar en otra etapa diferente de conciencia. Eso que el alma no se ha liberado y está enganchada. No, a veces no. A veces No, es... a veces no, pero otras es un veces servicio. puede pasar. A veces es un servicio. A veces es un servicio que hacen las almas que ya han progresado por cama loca a veces, o incluso por... Esto lo hacen por servicio. Depende como lo vivo. Hay situaciones. Depende... Claro. Pero normalmente cuando es un ser querido, un ser de la familia, lo hacen para que tú tengas una comprensión más amplia. Y que sepas que la muerte es un tránsito. Por tanto, volviendo al dibujo, después del Devacán, de nuevo, pues pasamos por la puerta del nacimiento. De manera que esto es un círculo continuo. Ahora nacemos, pasamos por las etapas de niñez, juventud, la etapa adulta, anciano, pasamos al otro lado, morimos, pasamos por la recapitulación, pasamos por el Kamaloka, el Devacán, y esto es un círculo continuo. Por tanto, la vida es un continuo. Esta es la enseñanza de este símbolo, que la vida es un continuo. Ahora estamos aquí y luego estamos allá. Morimos en este lado y nacemos en el otro lado. Y cuando llega el momento, morimos para aquel lado y nacemos en este lado. De manera que siempre estamos en la vida. De hecho, hablar de muerte es un error, porque solo hay vida. Solo hay vida a este lado y vida al otro lado. Es que no hay más que vida. Vida con un cuerpo físico y vida sin cuerpo físico. Pero la vida es continua, la vida es eterna. Y esto es lo que han afirmado categóricamente todos los maestros espirituales que han venido desde todos los tiempos, desde Oriente y Occidente. Que el ser humano es un ser inmortal. Es un ser que no muere. Puede cambiar de estado, de conciencia, pero el ser humano no muere. Y que el futuro que tiene cada ser humano por delante es un futuro
que no tiene límites. Tenemos por delante un futuro ilimitado cada uno de nosotros. Y esto hay que incorporarlo en nuestras células, integrarlo hasta lo más profundo. Y como consecuencia de eso, pues podemos también estar agradecidos, porque el mero hecho de vivir, tener la existencia, tener el ser, esto es el mayor regalo que se le puede dar a cualquier ser viviente. Pensar que ninguno de nosotros hemos tenido el poder de crearnos a nosotros mismos. Si hay alguien que se ha creado a sí mismo, que me levante la mano. Entonces, igual que existimos, no podríamos también existir. Solo por el mero hecho de existir, de tener el ser, tenemos ya una oportunidad por delante de una evolución infinita, de un despliegue infinito de cualidades, de estados de conciencia, cada vez mejores. Y eso es para pensar cada día. ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores? ¿Por qué no recordamos el otro lado cuando encarnamos? Sí. Lo digo porque si ya hemos integrado esto y volvemos aquí, tenemos que volver a empezar, como muchas veces parece. Sí. ¿Por qué se debe esto? Se debe sencilla y llanamente a que los tres cuerpos anteriores con su memoria se destruyen. Se destruyen. No hay memoria de los detalles. Toda esta memoria se la ha llevado el alma a su propio mundo, después del ciclo post-mortem. Toda la memoria de nuestro cuerpo físico se la ha llevado en lo que se llama el átomo permanente físico, que es nuestro código genético físico. Se la ha llevado la experiencia del cuerpo emocional, se la ha llevado grabado en un átomo especial, misterioso, que se llama el átomo permanente astral, que es nuestro código genético astral, y se le ha llevado finalmente a su propio mundo el código genético mental, ese átomo permanente mental, que es el disco duro, los genes de cada cuerpo. Se lo ha llevado al alma, y de nuevo, cuando despliega la siguiente encarnación, despliega de nuevo esos átomos permanentes para crearse nuevos cuerpos, que esos cuerpos no recordarán la vida anterior. ¿Esa memoria dónde está? Está aquí. Toda la memoria de las vidas pasadas se encuentra en el alma. Esa es la que tiene toda la memoria de las vidas anteriores. Por eso, para recordar las vidas anteriores, todas las vidas anteriores, hay que entrar conscientemente en el mundo del alma, que es la que tiene la memoria. Y todo el trabajo espiritual, de hecho, es crear ese acceso, ese puente con la memoria de nuestra alma, que es lo que se llama la construcción del Antakarana. El Antakarana no es ni más ni menos que eso, crear el puente telefónico mientras estamos viviendo en un cuerpo físico con nuestra propia alma. ¿Para qué? Para tener la conciencia vigílica y al mismo tiempo tener la conciencia, la memoria de nuestra propia alma. Entonces sí, una vez creado ese puente telefónico, ese hilo telefónico, la Antakarana, el ser humano es capaz de recordar todas sus vidas pasadas. Pero es que en cada encarnación tenemos cuerpos nuevos. Y esos cuerpos nuevos no tienen la memoria de los anteriores. Esa memoria solo está aquí en el mundo del alma. ¿Y qué ocurre con los niños estos que comentabas que recuerdan vidas anteriores? Sí. Que no han reseteado bien, ¿sabes? Que recuerdan o que han vivido en una casa en un tiempo determinado, Sí. por ejemplo. Sí.
Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿El proceso no ha ido bien? O... No, ha ido perfecto. Ha ido perfecto. ¿Y por qué no? Solo que el alma no se instala completamente en el cuerpo físico del todo, 100%, normalmente hasta los 7 años. Es lo que se llama el uso de razón, que coincide con el cambio de los dientes del ojo. A los 7 años, entonces, el alma definitivamente está integrada en el cuerpo físico, en el mundo físico, al 100%. Hasta los 7 años, los niños todavía tienen percepciones de los mundos que han dejado, de los mundos sutiles. Por eso hay niños que recuerdan vidas pasadas, niños que están en contacto con los mundos sutiles, que ven gnomos, hadas, elfos, salamandras, duendes del bosque, y los ven. ¿Por qué? Porque están en contacto todavía con los mundos sutiles. No han perdido la conexión, que se pierde normalmente a los 7 años. Por eso es fantástico y demuestra que es que los niños están viniendo del mundo espiritual y todavía no están integrados 100% en el mundo físico. A partir de los 7 años es muy raro que el niño, después de esa edad, recuerde ya vidas pasadas o cuente historias o experiencias en relación con los espíritus del bosque. Es por eso, porque el alma todavía no se ha instalado 100% en el cuerpo físico. Por eso un niño, un bebé, no está completo todavía. Un bebé está completo a los 7 años. Y de ahí se puede decir que el alma ha tomado el control definitivo de su cuerpo físico. Espera, vamos a ver. Dime, sí. Sí, una curiosidad. Este círculo que estamos constantemente de nacimiento, muerte, etcétera, no tiene fin. Sí. Tiene fin. Sí. Es que no hemos hablado del fin. No, por eso que tenía... Tiene un fin. Tiene un fin. Tiene un fin. Y tiene una finalidad. Claro. La escuela tiene un fin, tiene un final. Sí. ¿Cuándo tiene el final la escuela? Cuando has terminado los estudios. Cuando uno se gradúa en la universidad. Cuando uno se gradúa en Cuando uno se gradúa en la universidad, entonces se acabó la escuela para él. Pues lo mismo para el ser humano. Cuando el ser humano, después de este proceso de encarnar y desencarnar, aprende todo lo que tiene que aprender como ser humano y ha desplegado toda su humanidad 100%, ha desplegado su capacidad cerebral 100%, su corazón 100%, y es un ser humano 100%, y ha acabado su estancia en la escuela del reino humano. A partir de ahí, entonces, comienzan sus estudios más allá de la universidad. Porque es verdad que nunca paramos de estudiar y de leer. Pues uno, una vez acaba la universidad, siguen sus estudios. Entonces, igual que nosotros venimos del mundo animal, del reino animal, llevamos ya varios millones de años en el reino humano, terminaremos un día nuestro aprendizaje en el reino humano y comenzará nuestro aprendizaje en el estadio suprahumano. Tenemos el reino animal, el tercero, luego el cuarto reino, el humano, y luego tenemos un quinto reino, y un sexto reino, y un séptimo reino. Entonces, ahora estamos pasando por el reino humano. Pero, colorín colorado, esta historia no tiene final. De aquí, el milagro
de evolucionar infinitamente. Una pregunta. Entonces, cuando adquirimos esa continuidad de conciencia, ¿no? Es como tú comentabas de la forma que es cuando recordamos, ¿no? Porque estamos en contacto con el alma, de alguna forma se ha acabado nuestra evolución como reino humano. Todavía no. Ahí. Todavía. Entonces, falta todavía... Todavía faltan pasos finales. El lograr, digamos, lo que es la continuidad de conciencia. Sí, que no te mueres porque en realidad es como la inmortalidad, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Vuelves a nacer físicamente. Llega un momento, ya vamos acabando, que son 1:30, llega un momento dentro de la vida espiritual que la persona, a través de ese trabajo interno, a través de ese desarrollo de las virtudes, el desarrollo de la ética, el desarrollo de los valores, el desarrollo de la responsabilidad de esa persona y de meditar hacia adentro y de, bien, lo que vemos que es lo mejor para un ser humano, para su crecimiento, esa persona entonces empieza a terminar de construir ese puente telefónico, ese hilo telefónico, esa antagarana. Y entonces la persona empieza a saber lo que hace durante la noche y por la mañana entonces lo recuerda. Todos nosotros, por la noche cuando dejamos el cuerpo, tenemos actividades en el mundo astral. Todos, sin excepción. Lo que ocurre es que todavía nuestra memoria no está desarrollada. A medida que uno va construyendo esa antacarana, empieza a construir esos puentes de memoria y empieza uno a recordar entonces lo que hace durante la noche. Y cuando se muere esa persona, se acuerda en la vida siguiente de lo que ha hecho en la vida anterior. Estos son los casos especiales de personas adelantadas que han logrado lo que se llama la continuidad de consciencia. Para ellos ya no hay día y noche, para ellos solo hay día, solo hay consciencia entre el día y la noche y una vida y otra vida. Ellos pueden recordar todas sus vidas pasadas. Ellos recuerdan todas sus vidas pasadas, porque para ellos ya no hay cortes de consciencia. Eso es llegar ya a un punto, evolutivamente hablando, adelantado. Es lo que se llama la tercera iniciación. Pero todavía quedan experiencias todavía por delante. Pero dentro del reino humano. Digamos. Dentro del reino humano quedan todavía experiencias. Hasta la cuarta. Cuarta y la quinta iniciación. En la quinta se acabó la escuela del todo. O sea, yo lo que quiero preguntar, cuando a una persona le hacen una regresión y le explican cosas de vidas pasadas, ¿es verdad? Bueno, yo tendría que estar en la piel de esa persona. Normalmente eso no es cierto. Normalmente. Entonces, el mejor método es progresar uno, crecer uno, desarrollar las capacidades humanas, desarrollar la mente, el corazón, ir hacia el interior y desarrollar todas las cualidades que todos conocemos. Y ese desarrollo de las cualidades de manera natural llevará poco a poco a recordar y tener experiencias de alguna vida anterior. Por tanto, dentro del marketing del mundillo espiritual, pues hay que también elegir. Porque el marketing se ha instalado en todas partes, incluido el mundillo espiritual. Y hay mercaderes, hay negociantes. ¿Este caso también se puede dar sin la regresión? Sí. Cuando viene de manera espontánea,
a través de visiones o a través de sueños, esos son los mensajes de nuestra propia, que no tiene nada que ver, porque vienen desde nuestro interior, desde nuestra propia alma. Yo estoy en el libro, ¿no?, que nos recomendaste, me parece igual un disparate, pero muchas vidas, muchos maestros. Sí. ¿No? Que es gente que... Por eso el trabajo, ya con esto terminamos, el trabajo para recordar estas cosas es simplemente el trabajo de perfeccionamiento espiritual. Estudiarse uno mismo, pulirse uno mismo, mejorarse uno mismo, dedicar cada día unos minutos a la interiorización, a la meditación, para que el mundo externo no nos coma, no nos absorba del todo, hacer cosas por los demás, si lo sentimos. Es el camino que nos han explicado todos los grandes hombres y grandes mujeres. Es un camino, el camino del bien. Y ese camino es el que va llevándonos de manera segura a ir teniendo experiencias que nos irán confirmando todas estas cosas. Y todo está dentro. No hay que ir fuera, no hay que pagar fuera. Todo está dentro. Y dentro está todo. Y esa es la clave. Y ya para terminar, la sabiduría ni se vende ni se puede comprar. Hablamos de sabiduría con mayúsculas. Aquella que permite a un ser humano ser más libre, más feliz y mejor. Esa sabiduría que siempre ha existido y existirá, ni se puede comprar ni se puede vender. Es de todos. Muy bien, pues vamos a hacer un momento de silencio.